Con peras y manzanas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Con Peras y Manzanas, el programa económico de nuestro canal de noticias de Mega. Y ahora para revisar lo que está ocurriendo con un rubro económico muy importante como es el rubro de los restaurantes, que se ha visto afectado por una serie de situaciones y medidas, partiendo por, primero, el estallido social, luego la pandemia, que golpearon profundamente al rubro gastronómico, y ahora los dueños de restaurantes se quejan también que hay una serie de medidas económicas que han ido complicando su pasar, su bienestar, que hay algunos incluso que dicen que podrían cerrarse restaurantes, subir precios, me refiero por ejemplo a la ley de las 40 horas, al reajuste del salario mínimo, a lo que se tendrá que cotizar más para pensiones. Se viene también un proyecto que obligaría a los restaurantes a tener disponibilidad de agua potable para los comensales. De todo eso y más vamos a conversarlo con Máximo Picayo, presidente de Achiga. ¿Cómo estás, Máximo? Bienvenido a nuestro programa Con Peras y Manzanas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy un sibarita, así que me encanta salir a comer fuera. Los restaurantes creo que son parte importante. Siempre hay que darse un tiempo en el mes, en la semana, para invitar a los amigos, invitar a la señora, a los papás para comer, pero parece que en este momento el rubro está pasando momentos bien difíciles, Máximo, ¿no? Bueno, la verdad que desde la pandemia en adelante, o desde el estallido en adelante, la situación ha estado bien compleja. Primero, efectivamente, lo que significó la pandemia fue un golpe muy duro, tener que estar cerrado. Los restaurantes se sobreendeudaron. En esa época me preguntaban a mí que cuántos habían quebrado. Y yo siempre decía que las quiebras vienen después, porque uno al comienzo puede tener problemas financieros, está la opción de los créditos. Y luego, cuando vino la recuperación, fue una recuperación bastante lenta. Y hoy día tenemos varios fenómenos que están haciendo cambiar un poco cómo funciona la industria. Uno de ellos es los horarios de funcionamiento de las cocinas. La noche, hoy día es una noche que no tiene la misma actividad que tenía antes, por múltiples razones, pero una de las más importantes, sin lugar a dudas, La seguridad. es el tema de la seguridad. Oye, te voy a decir algo. Yo me junto habitualmente con unos amigos a cenar una vez al mes y cada vez nos cuesta más encontrar un restaurante que la cocina no cierre temprano. O sea, uno por pega no puede juntarse antes de las 8 de la noche y dice, oye, a las 9:30 cerramos, ya no se puede pedir nada más, a las 9 cerramos. Entonces, uno dice, bueno, ahí están matando la noche, pero es porque para que los cocineros, los garzones se vayan temprano por los problemas de seguridad, no vayan a ser asaltados, un portonazo, ¿no? Hay varias situaciones. Justamente como en la pandemia pudimos abrir de manera parcial, con aforos restringidos, distancia entre mesas. O sea, lo que hicieron los restaurantes para poder afrontar ese periodo fue a lo mejor acortar los turnos. O sea, a lo mejor si tenían 2 turnos, se quedaron con 1 turno y medio. Y eso significó que las cocinas empezaran a cerrar más temprano. Y eso ha costado mucho volver a lo que teníamos antes. ¿Y por qué es importante volver a activar la noche? No solo por nosotros. Si uno empieza a mirar a otras actividades, como por ejemplo la cultura, la gente del teatro, los espectáculos. Antiguamente uno salía, iba a una obra de teatro, y después de la hora Después de teatro iba a salía comer, o iba a un sanguchito, tomarte una cerveza. o iba al cine. Claro. Entonces, toda esa situación ha llevado a que hoy día uno opta por hacer una de las dos cosas, o muchas veces las personas se quedan en sus casas, comen en la casa, piden por delivery, y yo creo que eso es bien negativo para lo que significa el turismo en Chile, porque los turistas brasileños que vienen por la temporada de nieve, o los argentinos que están viniendo por turismo de compra, se encuentran con una ciudad de Santiago, y ni que hablar en regiones, bastante apagada. Claro, que no funciona de noche. Para los argentinos eso es terrible porque, por ejemplo, en Mendoza, en Buenos Aires, la noche late. O sea, uno puede encontrar restaurantes toda la noche abiertos en Buenos Aires. En Mendoza no tanto, pero sí en Buenos Aires. Entonces, claro, para ellos es llamativo. Me lo han comentado, Sí. Me lo han comentado. Entonces, ¿qué pasa con la noche en Santiago? Claro, eso hace que los arriendos, la inversión que requiere un restaurante, hoy día los márgenes han bajado en forma considerable, a pesar de que todas las personas dicen que los restaurantes están más caros que antes. Bueno, pero es que los costos subieron mucho. Y si yo no tengo la opción de que esa mesa rote en 2 turnos de la manera que rotaba antes, evidentemente que eso complica la situación de muchos lugares, y la sensación de inseguridad, evidentemente, no es solo para los clientes, sino que también es para nuestros trabajadores. Muchos trabajadores hoy día no quieren trabajar de noche, cuesta conseguir personal para funcionar de noche, y creo que eso es algo que tenemos que afrontar como país. El tema de la seguridad es la primera preocupación de los chilenos, y dentro de las propuestas que nosotros hemos hecho, y lo hemos hablado ya un par de veces con el Ministerio de Transporte, con el
con el presidente Metro es extender el horario del metro. Yo creo que el metro sí sería algo que lograría hacer un punto de inflexión en que los horarios empiecen a funcionar, los locales pueden funcionar más tarde, que cuando uno vaya a un espectáculo, a un recital, se pueda volver a la casa en metro, no tener que usar tanto también el transporte particular y que esta columna vertebral que es el metro o el transporte público pudiera funcionar para que nuestros trabajadores también tengan un sistema de transporte como es el metro, mucho más seguro, eficiente. La sensación de esperar en una estación de metro, aunque el metro pase cada 15 minutos en horarios nocturnos, te da una seguridad. No es lo mismo que estar esperando en una Santa micro, Rosa con la claro, Alameda. O sea, que ahí en Santa Rosa con la Alameda. Estamos conversando con Máximo Picayo, él es presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, el gremio de los dueños de restaurantes, hablando de la realidad de un sector que está complicado. Máximo, en este programa económico hemos conversado también respecto de que se está cumpliendo un año de la ley de 40 horas, que bajó de 45 a 44, el próximo año va a bajar a 42, qué sé yo. Y bueno, mucha gente hace balances positivos, pero yo siempre señalaba que lo que yo he notado es que las pymes y los restaurantes, que son pymes muchos, no les ha ido bien con el tema de la reducción de la jornada, los ha complicado una barbaridad. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes con esto de la ley de las 40 horas? Bueno, la verdad que la ley de 40 horas tiene un sentido que todos compartimos, que es que las personas tengan más tiempo libre, que tengan mejor calidad de vida. Uh-huh. Nadie puede oponerse a eso. Nadie puede estar en contra de eso. Lamentablemente, como está hoy día la situación, esta fue una ley que no ha tenido por el lado apoyos en términos de mejorar la productividad de los trabajadores. Lo que va a pasar, si es que no se hace nada respecto a la productividad y si el país no crece, es que las personas van a trabajar menos horas, pero se van a buscar una segunda actividad, un segundo trabajo, que normalmente va a ser informal, para poder suplementar los ingresos, porque no es que uno por ley pueda decir trabajemos menos y ganemos más. Eso, ojalá la economía funcionara así, pero la economía real no funciona así. Y lo que tenemos hoy día, entonces, es que solo se ha aplicado una rebaja de 1 hora, y yo lo que creo es que si no hay cambios importantes en la productividad de los trabajadores sobre todo las actividades que son presenciales, que tenemos atención presencial, el sector servicio, esto va a significar menores ingresos para los trabajadores, van a trabajar menos horas, pero no se va a cumplir con el objetivo de tener un mayor bienestar. En eso, nosotros junto a otros gremios del turismo, cuando se tramitó la ley de 40 horas, se lo planteamos a la ministra Jara, que el sector turismo necesitaba un estatuto especial, como lo tiene la minería, como lo tienen otras actividades, porque nosotros trabajamos cuando el resto de las actividades descansan. Para nosotros el día domingo es un día que puede ser sumamente importante y la ley no nos permite trabajar los días domingos. O sea, nosotros no se hace cargo de la estacionalidad que tienen muchos lugares como, no sé, varias veces se ha contado la anécdota que llega un crucero a Punta Arenas un día domingo y no hay ningún restaurante abierto, 1 o 2 restaurantes abiertos. Entonces, nosotros necesitamos trabajar el domingo, necesitamos trabajar en más horas en la temporada alta, y eso perfectamente se puede compensar con menos horas en la temporada baja. O sea, podemos cumplir con las 40 horas, pero no de la manera como está hoy día, con la rigidez que tiene hoy día. Sí, estaba viendo un artículo de el medio electrónico Ex Ante, que señala, por ejemplo, que van a subir los dueños, ellos entrevistan a muchos dueños de restaurantes, y ellos anticipan, van a subir los costos y los precios de los platos y bebidas. Es el diagnóstico que hacen los dueños de restaurantes ante la ley de las 40 horas. Dicen, el rubro gastronómico ha sido de los más golpeados por el estallido y la pandemia. Si Santiago antes era considerado un destino culinario de lujo, con varios chefs entre los más famosos del continente y restaurantes que ascienden en el ranking de los 50 mejores de América Latina, hoy se ve un panorama bastante deprimido. Dice la publicación de Ex Ante, comunas como Santiago y Providencia han sido de las más afectadas. Muchos locales como el Liguria de Pedro Valdivia, El Hoyo cerraron, otros como 99 y Ambrosía Bistró se mudaron a Las Condes. Al mismo tiempo, los horarios de cierre sufrieron una brusca caída, un poco lo que comentábamos. Y aquí da la impresión entonces, Máximo, que hay una tormenta perfecta. Los restaurantes venían cojeando producto de la pandemia, del estallido social, luego se juntan los costos que han subido, y ahora esto de la ley de 40 horas. Por lo tanto, se está viviendo un momento bien complejo, parece, Máximo, con esto. O sea, yo creo que, como dije antes, los márgenes han ido cayendo, la situación financiera de muchos restaurantes es compleja, los arriendos
los arriendos siguen subiendo en UF. ¿Y por eso están subiendo los precios de los platos? No solo por eso, o sea, todos los costos subieron. Subieron los arriendos que están indexados en UF. El costo de las materias primas, estas altas inflaciones que tuvimos hace un año atrás o qué sé yo, cuando uno miraba lo que era la inflación de los alimentos, esa inflación de los alimentos era a veces Era mucho el mayor doble, que la el inflación. doble. Claro. Bueno, y eso va directamente al plato. Los costos laborales con los aumentos del salario mínimo que fueron mucho más allá de lo que realmente esta economía podía tener. De hecho, hoy día que se está discutiendo esta nueva alza al salario mínimo es mucho más baja que las anteriores, porque yo creo que el choque que hubo ahí fue importante y se tradujo una parte también en inflación. Entonces, hoy día operar es mucho más caro, y si además tenemos horarios nocturnos que ya no tienen público, que tenemos que estar cerrando más temprano, los costos fijos siguen siendo exactamente los mismos. La reducción de la jornada laboral, el aumento de los salarios por ley, como es el caso del salario mínimo, que finalmente es un índice para el resto de los salarios, no es que suba solamente Sí. el salario mínimo. Sumemos también que viene ahora un aumento de las cotizaciones previsionales de cargo del empleador. Por la Entonces, reforma previsional. Yo creo que yo creo que los países pueden tener estas mejoras, digamos, respecto de los ingresos de los trabajadores, pero para eso el país tiene que crecer. Para eso tenemos que aumentar la productividad. Si no aumenta la productividad, esto va a ser pan para hoy y hambre para mañana. ¿Y qué? Hay muchos restaurantes que están en riesgo de quebrar. Ahí mencionaba, por ejemplo, lo que pasó con el Liguria de Pedro Valdivia, que había escogido una opción de ser un restaurante vegano, y parece que eso no resultó por múltiples factores, muchos de los que estás mencionando y que estás poniendo tú aquí en la mesa. Sí. Bueno, hubo varias cadenas, o hay varias cadenas que están hoy día en procesos de reorganización, que en el fondo es como si fuera un proceso de quiebra, digamos, Claro. pero más ordenado. Cadenas importantes de pizzería, no quiero dar las marcas, pero que están con problemas financieros. Y luego, como este es un sector tan dinámico de los restaurantes, si ustedes se fijan, abren restaurantes, muchos abren y también muchos cierran. Este es un rubro que en general, antes de todos estos elementos adicionales, de 10 restaurantes que abrían, 8 a lo mejor no llegaban al año 5. O sea, este es un sector que es bastante dinámico. Pero hoy día vemos situaciones bastante complejas para restaurantes que son marcas históricas, que no podemos decir que esos operadores no conocen el negocio ni lo saben operar. Simplemente que los costos hoy día han subido de forma importante y eso yo creo que todavía no nos llega al impacto más potente, que estas 4 horas que faltan de reducción de la jornada laboral van a ser significativos. Los garzones de los restaurantes, me da la impresión que en la mayoría de los casos ganan el sueldo mínimo. Y ellos hacen su ingreso total prácticamente de lo que son las propinas, ¿no es cierto? Ahí hay una antigua discusión porque probablemente a ellos les convenga hacer sus imposiciones sociales por el sueldo mínimo porque así sacan más sueldo. Ahí hay un problema porque van a tener menos cotización para pensiones, menor cotización para salud, y ahí puede haber una discusión. ¿Ese tema no se podrá zanjar también desde ese punto de vista y sincerar los ingresos de los garzones? Yo sé que es una discusión muy vieja. Pero por supuesto, a ver, efectivamente, muchos garzones, no todos, pero muchos garzones, efectivamente su sueldo base o su sueldo es el sueldo mínimo. Y luego se complementa ese ingreso con la propina. Hay que decir que la propina, a veces yo he escuchado que como que es un ingreso informal. La propina está definida por ley. Por ley, definida en el sentido de que se tiene que sugerir, no es que sea obligatoria. Sí. La ley laboral obliga a todos los restaurantes a sugerir al menos el 10% de propina. Eso dice la ley. Un restaurante que no lo haga no está cumpliendo esa ley laboral. Y por lo tanto esos ingresos no son informales, son ingresos totalmente formales definidos por la ley. Ahora, si el trabajador... Desde el punto de vista de la cotización, porque él va a cotizar por los 520.000. Pero existe absoluta libertad para que el trabajador los cotice. Lo que nos falta a lo mejor es cultura en eso. Exacto. Lo que tenemos que hacer es mejorar. Queda al aspecto voluntario del trabajador. Claro. Y ahí uno siempre saca el ejemplo del dueño del restaurante El Baco, un restaurante francés, ¿no es cierto? Que él estableció un sistema distinto. Él no permite que hayan propina en su restaurante, sino que él les paga un sueldo mayor, un sueldo que equivaldría al que recibirían con las propinas. Que muchos dicen que puede llegar a 1,5 millones o 2 millones de pesos. Ese formato a los dueños de restaurantes les
les complica, Es que yo creo que prefieren lo que está ahora. yo creo que debieran existir libertad para que existan distintos formatos. El formato del VACO, ¿no es cierto?, que es un formato en que él dice el servicio está incluido. O sea, que los negocios definieran cuando el servicio está incluido y tengan una escala de precios definiendo que el servicio está incluido y se paga de esa manera a los trabajadores, o el servicio con propina. Nosotros tenemos una cultura en Chile, yo diría, más orientado al modelo americano. En Estados Unidos el modelo funciona con propina, y en Francia no funciona con propina. Entonces, yo creo que debe existir libertad para que convivan negocios y el cliente tiene la libertad de elegir dónde va. Y también los trabajadores van a poder optar a... yo estoy seguro que a muchos trabajadores, si se les dijera hoy día, de los que reciben propina, que esa propina va a ser cotizable, qué sé yo, bueno, se van a quedar de lo que están recibiendo hoy día a lo mejor con entre un 30 y un 40% menos de lo que están recibiendo hoy día. Porque si yo tengo que... Claro, pero porque si yo tengo que dar boleta... se recibe menos plata, pero estás cotizando para tu vejez, estás cotizando para la salud, qué sé yo. Es algo que otros trabajadores no tenemos la opción de hacer. Pero además es un beneficio, no es que esa plata se pierda, sino que es un ahorro previsional, todo. Yo creo que es una discusión... Yo comparto contigo que debiera haber libertad para elegir sistemas. Pero efectivamente ahí es una complicación, yo creo que es una complicación para ellos. Pan para hoy y hambre para mañana. Lo voy a decir así, sin ningún tapujo. Quiero terminar con otro tema que está súper polémico, que tiene que ver con ustedes, con los restaurantes, Máximo Picayo. Está avanzando en el Congreso un proyecto de ley de un grupo de parlamentarios que quiere establecer la obligación de disponer de agua potable para las personas, con el fin de que tomen menos bebidas, jugos, qué sé yo. Yo, la verdad es que no entiendo el proyecto porque yo muchas veces tengo niñas chicas que toman mucha agua y siempre que voy a un restaurante le digo, oiga, ¿me puede traer un vaso de agua de la llave? Me lo traen cordialmente y no tengo ningún problema. ¿Qué pasa con este proyecto? Yo sé que hay países en Europa que te sirven un vaso con agua de la llave, Francia, me acuerdo. Pero ¿qué es lo que se busca y por qué ustedes están en contra? Sí, no estamos en contra de dar agua. O sea, pero del proyecto, no digo en contra de agua. De cómo está redactado, claro, de cómo está redactado el proyecto. Efectivamente, cuando alguien nos pide agua, siempre le damos agua. El problema es que el proyecto dice que los restaurantes, y esto va en el Código Sanitario, estamos obligados, restaurantes, cafeterías, qué sé yo, a, cuando lleguen los clientes, proporcionar agua sin necesidad que los clientes lo soliciten. Ya. Entonces llegan 10 personas a un restaurante, yo tengo que llegar con agua para las 10 personas. Significa llegar con un jarro, con vasos. O sea, en el servicio, a lo mejor cuando yo llego a la mesa, hoy día llevo la panera, llevo los cubiertos, qué sé yo. Ahora, sin ni siquiera preguntarle, porque esa es la obligación que nos va a dar la ley, voy a tener que entregar estos vasos de agua. Bueno, toda esa logística tiene un costo. Esa logística tiene un costo que significa tener los vasos, lavar los vasos, aunque sea agua de la llave, o sea, obviamente lo más barato ahí es el agua de la llave. Y luego de que hagamos todo esto, tenemos que retirar estos vasos. Si de esas 10 personas solo 2 tomaron agua, vamos a botar 8 vasos de agua, vamos a lavar vasos de agua que ni siquiera fueron usados, vamos a tener que... Entonces, lo que nosotros decimos es que se cumple el mismo objetivo si se nos dijera que estamos obligados a entregar agua cuando un cliente lo solicite. Y yo creo que el efecto en términos de que la persona que tome agua, porque yo creo que se están metiendo también de alguna manera los parlamentarios en la libertad de las personas de decidir si quieren tomar agua o quieren tomar una bebida azucarada o quieren tomar una copa de vino o una cerveza. Y lo único que faltaría en el proyecto ahora que, como nosotros estamos diciendo que se van a perder muchos litros de agua porque la gente no se la va a tomar, faltaría solo que nos dijeran que sería obligatorio por ley que las personas se tomen el agua. O sea, ya creo que también estamos entrando en una situación, existiendo otras importantes temas, digamos, que en los que hay que tratar en el rubro. Y si efectivamente el tema es cómo mejoramos la salud y cómo en el tema de alimentación, nosotros somos un rubro que podemos colaborar mucho en eso. Pero en el caso de esto ni siquiera nos llamaron para preguntarnos, no digo para preguntarnos cómo hacer la ley, pero yo creo que escuchar la opinión de nosotros que somos los que operamos podría ser útil. ¿No han hablado con ustedes en la tramitación? Porque no, esto se ha visto avanzar en algunas comisiones en el Senado. No, esto tiene costo, vamos a botar muchos litros de agua y lo tercero es que el agua además es un bien el agua en Chile escaso. no es de la misma calidad en todos lados. O sea,
Anda a un restaurante en Antofagasta, en Por Arica, ejemplo, ¿no? Yo no el quiero agua es muy estigmatizar dura. No, por el supuesto. agua de esos lugares, pero no es lo en el mismo que en la norte el agua región es muy dura. no es lo mismo que en la región de los ríos. Claro. Un turista podría a lo mejor tomar esa agua potable y a lo mejor no caerle Y bien, le da la chilenitis. por ejemplo. Entonces, y nosotros que atendemos personas que van a alimentarse en un restaurante y a lo mejor van a tener un problema por el agua que tomaron, por la calidad de esa agua y no por los alimentos que consumieron. Máximo, ponte los audífonos porque vamos a escuchar lo que dice la senadora Paulina Núñez, que es una de las parlamentarias que propician este proyecto de ley. Está la senadora Jimena Órdenes, independiente del PPD, Paulina Núñez de Renovación Nacional, Juan Luis Castro del Partido Socialista, Sergio Gaona de la UDI, Alejandro Kusanovich e independiente. Son de distintos colores políticos, pero vamos a escuchar a la senadora Paulina Núñez, quien explica por qué ellas creen que debe esto quedar en una ley. Lo del vaso Este del agua. proyecto de ley, entre otros objetivos, lo que busca es precisamente incentivar el consumo de agua, dejar de lado las bebidas gaseosas, el azúcar en definitiva que se incorpora y por supuesto que como ya ocurre en muchos países, esto sea una obligación para los distintos restaurantes. Creo que es vital entender que el acceso al agua debe ser gratuito en estos lugares y por supuesto debe ser un incentivo, insisto, para poder consumir este elemento. Ahí está la explicación, Máximo. Sí. ¿Cómo le respondes tú a eso? A ver, lo primero es decir que efectivamente hay países en que se entrega agua, como el caso en Francia, en Estados Unidos, en propia Argentina, y no todo es gratuita. O sea, si ustedes miran la cuenta en esos lugares, a veces dice cover o cubierto y le están cobrando el agua y el pan. En Argentina te cobran el servicio, el pan, todo. Por eso, entonces, ¿Te lo cobran o no te lo lo cobran? primero a decir es que no es que sea gratuito en todos lados, para dejar eso bastante claro. Yo creo que efectivamente podemos incentivar el consumo de agua, pero para incentivar el consumo de agua no es necesario que una ley nos obligue a ponerle agua a las personas que no se la van a tomar. Eso es todo lo que nosotros decimos. ¿Por qué le vamos a poner agua a personas que no se la quieren tomar? Entonces, no, es que si la persona tiene el vaso de agua al frente, sí se lo va a tomar. Bueno, no lo sé. No, yo creo que no es así eso se va a demostrar si es que esta ley llega a prosperar de la forma como está, que creo que es un error. ¿Por qué no hacemos algo en que estemos todos de acuerdo? Y esperan cumpla el mismo ustedes ser objetivo? invitados para entregar este argumento Por en las supuesto. comisiones del Congreso, ¿no? Por supuesto que sí, nos gustaría que poder plantear este tema a los parlamentarios. Esta ley hoy día solamente pasó la Comisión de Salud. De Salud, del y Senado. tendría que verse nuevamente en el Senado y después pasar, ¿no es cierto?, a la Cámara de Diputados. Bueno, Máximo Picayo, presidente de Achiga, el gremio de los dueños de restaurantes, muchas gracias por venir a nuestro programa económico, un rubro económico como los restaurantes muy importante, da mucho empleo, tiene además una cadena productiva muy importante que depende de ellos, por lo tanto queríamos también tener la mirada de usted respecto de estos temas que están afectando a este sector. Gracias, Máximo, Muchas por venir gracias a por la Compera y invitación. Manzana. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar de los fondos de pensiones que todos tuvieron resultados positivos en el mes de abril, pese a las turbulencias económicas por la guerra comercial de Donald Trump. Una pausa y ya volvemos con peras y manzanas. Bueno, seguimos haciendo nuestro programa económico con peras y manzanas y ahora con buenas noticias porque en el mes de abril todos los multifondos de pensiones lograron rentabilidades, lograron números positivos, números azules, esto pese a la gran batahola que hay en el mundo, en los sistemas financieros, producto de la guerra comercial que ha establecido Estados Unidos a través de Donald Trump. ¿Por qué en abril sobrevivieron los fondos de pensiones de los trabajadores pese a todo este desorden, estas turbulencias, y sacaron números azules? Se lo vamos a preguntar a Rodrigo Gutiérrez, el gerente general de la consultora CIEDES. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido a nuestro programa económico con peras y manzanas. Hola Roberto, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a ti, porque queremos que aterrices. ¿Qué pasó en abril? Porque en meses anteriores la turbulencia sí había golpeado sobre todo a los fondos de pensiones más riesgosos como el A, el B y el C. Pero ahora, en el mes de abril, los fondos soportaron estoicamente estos vaivenes y lograron todos números positivos. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, sí, la verdad es que el cierre del mes fue un buen cierre. Como bien tú decías, todos los multifondos tuvieron resultados positivos, con rentabilidades que van desde el 0,7, el fondo A, hasta el 2,65, el fondo E. Y parece, por tanto, que este hubiese sido un mes como cualquier otro, pero la verdad es que no fue así.
Los multifondos del sistema de pensiones fueron fuertemente afectados producto de la guerra comercial y los anuncios de Trump a inicios de este mes, que generaron un fuerte shock financiero en los mercados internacionales. Y lo que vimos, por lo tanto, durante las primeras 2 semanas de abril fue un fenómeno de shock con alta incertidumbre, alta volatilidad, que hicieron mover con fuerza las bolsas en el mundo y le pegaron, por cierto, fuerte también a los fondos de pensiones en Chile. Sin embargo, con el devenir y el avance de las semanas, finalmente lo que logramos es un mes muy parecido a cualquier otro mes, donde básicamente las rentabilidades estuvieron dentro de los rangos esperados. O sea, Así lograron revertir que el partido, un partido que partieron perdiendo por goleada y después lograron darlo vuelta. sí, la verdad es que los fondos que resultaron más fuertemente afectados fueron los fondos de mayor riesgo. No así los fondos conservadores, que la verdad es que fueron favorecidos por todo este fenómeno que nosotros observamos. Quizás lo que habría que hacer ahí es mostrar un poquito cómo funcionó, cuál fue la dinámica de estos cambios. Lo primero es entender de que las medidas de Trump, que son medidas de aumento de los aranceles, ¿verdad? Le pega esto primero que todo a los mercados de bienes, es decir, modifica con fuerza los términos de intercambio, los precios relativos entre los bienes en el comercio internacional global, Ujú. y por lo tanto eso es un efecto que no se ve de inmediato. Lo que ocurre ahí es que los efectos arancelarios que buscan proteger la industria de Estados Unidos, lo que de alguna manera promueve o busca es un ajuste hacia nuevos equilibrios en esos mercados de bienes, y por lo tanto son efectos que se dan en el mediano y largo plazo. Lo que ocurre es que, dado la fuerza, lo agresivo de estas medidas, de estos anuncios, los mercados financieros reaccionan de manera instantánea, reaccionan de manera mucho más rápida, tienden también a sobrereaccionar, y lo que observamos, por lo tanto, fueron días negros en las bolsas, y esto le pegó con fuerza a las bolsas en Estados Unidos, en China, en Europa, en todo el mundo, y eso afectó con fuerza los fondos de pensiones más riesgosos, que son aquellos que están invertidos en el extranjero. Claro. Y por lo tanto, el A, efecto neto B, durante A los y B primeros días, principalmente, ¿no? A y B exactamente, que están invertidos fuertemente en renta variable a nivel internacional en torno a un 80%, y por lo tanto se vieron afectados con fuerza hacia la baja por efecto de la caída en las bolsas. Pero que sin embargo, el efecto no fue tan negativo desde la perspectiva de que dado que esos fondos están invertidos en el extranjero, también importa ver su comportamiento en pesos a nivel local. Y justamente al mismo tiempo que caían las bolsas en el mundo, en Chile subía el dólar. Y recordemos que a ¿Eso los pocos días compensó? de los ¿La anuncios subida del del Trump, dólar compensó las caídas de la bolsa? compensó, Mira, compensó casi en un 70% lo que habían sido las caídas en las bolsas. Y recordemos que el dólar pasó la barrera de los 1.000 pesos. sí, pues, Entonces, pues mientras llegó a la caía luca. la bolsa en el mundo en torno a un 10, un 11%, el dólar en Chile subía en torno a un 7%, y por lo tanto lo que nosotros Ahí vimos se, durante los primeros 10 días fue una caída menos que proporcional a lo que habían caído las bolsas en el mundo, y vimos que el fondo A y el fondo B cayeron en torno a un 3 o un 4%. claro, Sin embargo, todas esas pérdidas luego se fueron revirtiendo en la medida de que en las semanas siguientes vimos recuperaciones de las bolsas, así como con la fuerza que cayeron, también se recuperaron. Hemos visto que la guerra comercial se ha ido moderando desde el punto de vista de que Trump ha ido retrocediendo con sus anuncios, y por lo tanto todo esto aparentemente vuelve a un escenario de mayor calma. claro, eso es verdad. Hay un poquito más de calma. Para quien todavía no ha visto sus números, porque esa es la noticia que estamos dando, los fondos de pensiones de los trabajadores en el mes de abril resistieron toda esta ensalada que hay en la economía mundial con las medidas de Donald Trump, principalmente su guerra arancelaria con el mundo, no solo con China. Y eso es bueno porque nuestros ahorros resistieron entonces. Para que vea usted los números, en qué fondo está, hay que tratar de saberlo. Yo, por ejemplo, estoy en el fondo A. Veamos, Mati, la gráfica. Veamos solo el mes de abril. El mes de abril, ¿cuánto fue el resultado de las rentabilidades del mes de abril? Si lo podemos desplegar ahí en la pantalla, ahí está. Fondos de pensiones del mes de abril. Y ahí está lo que nos decía Rodrigo Gutiérrez. El fondo A tuvo una ganancia de 0,70, el B 1,06, el C 1,78, el fondo D 2,44 y el fondo E
2,65. Acá los fondos más conservadores son los que tuvieron mayores ganancias y en ese sentido van un poco en la línea de lo que ha ocurrido en los últimos meses y parte de este año. Veamos ahora lo que tiene de rentabilidad en el año y en los últimos 12 meses, porque ahí los números van cambiando y ahí uno puede ver, salvo el fondo A para lo acumulado en el año, puede ver buenos números. El fondo A, lo que va del año, tiene una caída de 0,74, pero todos los demás fondos tienen números positivos. Y en los últimos 12 meses, bueno, el fondo E acumula una rentabilidad de 9,61% versus el 3,34% que tiene el fondo A. Y aquí, bueno, Rodrigo Gutiérrez, el planteamiento es el mismo. Estas son inversiones de largo plazo, son nuestros ahorros previsionales de toda una vida que más o menos bordean promedio a 40 años. Por lo tanto, nunca hay que ponerse nervioso con los vaivenes que hay mes a mes, incluso en trimestre y semestre, ¿no? Porque caídas siempre van a ocurrir. Así es. Bueno, la única recomendación responsable que uno puede hacer frente a estos vaivenes, a esta incertidumbre, a esta volatilidad que algunas veces observamos en los mercados y que golpean a nuestros ahorros para la pensión, es mantener la calma. Justamente como tú dices, estos son ahorros que siguen una lógica de largo plazo. Es el ahorro de los trabajadores que hacen a lo largo de toda su vida laboral durante 20, 30, 40 años, es decir, horizontes largos, en los cuales se pueden ver expuestos a estos fenómenos. Sin embargo, la evidencia empírica, la estadística, los datos duros demuestran que todos los ahorros tienen rentabilidades positivas en el largo plazo. Y por lo tanto, la invitación es a mantener la calma. Sabemos de que muchas veces es para ponerse nervioso, porque la verdad es que son situaciones que son históricas, lo que ha ocurrido durante este mes, a comienzos de este mes, con los anuncios de Trump. Vienen a desafiar el orden económico global, las reglas del juego que se han venido construyendo durante las últimas décadas. Y en ese sentido era efectivamente un escenario de alta incertidumbre, era un fenómeno de shock que golpeó a los mercados internacionales, como dije al comienzo, pero que afortunadamente hemos visto que en definitiva los fondos de pensiones han resistido estos embates, más allá de los fuertes cambios y vaivenes que observamos durante las 2 primeras semanas. Como te decía, esto afectó principalmente a los fondos de mayor riesgo, no así los fondos más conservadores, puesto que están invertidos en renta fija, principalmente a nivel local, y en general los mercados de renta fija operan como refugio, es decir, son fondos que en definitiva fueron más fuertemente recurridos para refugiarse justamente de estos vaivenes. Eso hizo que de alguna manera hubiese una baja en las tasas de interés, un mayor precio de esos activos y por lo tanto eso en definitiva lo que lleva es una mayor valoración de esos fondos. Claro. Y por lo mismo que hemos visto entonces es que hubo un aumento en la rentabilidad bastante atractiva, incluso podríamos decir en términos comparados históricos, como resultado de los fondos más conservadores. Oye, Rodrigo, bueno, fíjate que cada vez que hay un choque económico mundial, global, y las bolsas caen, qué sé yo, por varias semanas, y está la noticia ahí fuerte, una de las preguntas más recurrentes entre los colegas y la gente en la calle es, oiga, me cambio de fondo, qué sé yo, estoy perdiendo plata, vi la aplicación de la AFP y me bajó, qué sé yo. Hoy día ni te digo, porque no sé si te diste cuenta que India comenzó una guerra con Pakistán, empezó un ataque bélico, ellos se venían mostrando los dientes. Vamos a ver ahora, yo creo que ya los mercados ya están prácticamente todos cerrados, pero vamos a ver qué reacciones va a tener esto en las bolsas mañana, porque son dos países además que tienen la mayor cantidad de personas de población y además son países que son muy fuertes en material bélico nuclear. Por lo tanto, esta es una cosa no menor. Entonces, a lo que quiero ir es que cada vez preguntan eso, y yo siempre les digo un poco lo que dicen los expertos, lo que dicen ustedes, que se tomen las cosas con calma, y recordando además que uno, cuando dice, me quiero cambiar para tratar de protegerme de esto que está pasando, si yo le indico a mi AFP, la AFP se toma un tiempo que tiene que hacerlo por ley o por los trámites para concretar ese cambio, por lo tanto ahí ya hay un lapso de tiempo en el cual todo lo que uno quisiera hacerlo rápido se disipa completamente, ¿no, Rodrigo? Y bueno, dijiste varias ideas. Yo creo que la primera es una reflexión potente que tiene que ver con que la incertidumbre es el signo de los nuevos tiempos.
Acá no podemos esperar un comportamiento que sea muy estable, que sea tasa de leche. La verdad es que nosotros hace algunos años atrás veíamos la crisis subprime como el gran evento financiero de shock, digamos, relevante, pero la verdad es que ya en los últimos años ya estamos viendo que pasamos de un shock a otro shock. O sea, convengamos en Chile primero con el estallido social, la guerra comercial contra China, Estados Unidos en el primer gobierno de Trump. Luego tuvimos la pandemia, luego cuando creíamos que la pandemia ya venía pasando, tuvimos la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Luego tenemos esto, ahora este nuevo conflicto que tú estabas comentando. La verdad es que todo esto golpea los mercados internacionales, los mercados financieros y por lo tanto tiene efectos, digamos, en Claro. nuestros ahorros. En ese sentido, la invitación, y en esto sin querer ser majadero, pero hay que serlo, ¿verdad? Hay que tener presente de que los ahorros para la pensión, los ahorros que están en las administradoras de fondos siguen esta lógica de largo plazo y por lo tanto yo diría que es importante saber en qué administradora uno está, en qué multifondo uno también está y verificar si la elección actual del multifondo está alineada con la edad que uno tiene como con el perfil de riesgo que uno tiene, es decir, qué tan tolerante uno es respecto de ver su aplicación en el teléfono y de ver cómo esos saldos pueden ver a veces subidas o bajadas y no tomar decisiones apresuradas. Cuando de pronto uno está en un fondo de alto riesgo, como por ejemplo lo que pasó a comienzos de este mes, estaba en el fondo A y de pronto en 3 o 4 días vio una caída que pudo estar en orden al 4%, no era el momento de cambiarse. Ciertamente, la evidencia después demostró de que si se hubiese cambiado hubiese hecho la pérdida. Como se mantuvo, la verdad es que esos dineros se recuperaron. Es decir, cuando uno ve que esos saldos se mueven, lo que uno está observando en el fondo son pérdidas transitorias del valor, más no una pérdida concreta. La pérdida concreta se materializa solo cuando efectivamente la persona ejecuta el cambio. Han habido experiencias bien emblemáticas. En el año 2008, para la crisis subprime, Sí, el fondo cayó un claro. 40%. Y al año siguiente se recuperó Subió en un un cuarenta y cuarenta y tanto por tres por ciento, claro. ciento. Y la verdad es que mucha gente que arrancó se perdió la La posibilidad recuperación. del año siguiente de haber recuperado ese 40 y haberlo recuperado con un 43%, es decir, haber recuperado esas pérdidas y más. Por lo tanto, acá la invitación, insisto, es mantener la calma, igualmente estar pendiente y tener plena conciencia respecto de dónde uno está e intentar ajustar la elección del multifondo con la edad y con la tolerancia al riesgo que tenga respecto de ver los vaivenes a los cuales se pueden ver expuestos sus ahorros. A propósito de eso mismo, bueno, nosotros hacemos aquí educación previsional también en este programa y de todos modos todo esto, todo este escenario que estamos nosotros ahora aconsejando va a cambiar luego por la propia reforma previsional que va a reemplazar estos multifondos de pensiones donde uno elige libremente dónde estar, donde uno puede cometer errores como cambiarse a tontas y a locas por un vaivén de la bolsa por alguna situación mundial que esté ocurriendo, se van a reemplazar los multifondos que fueron creados en el año 2002 por el presidente Ricardo Lagos por estos fondos generacionales, que ahí la situación va a ser muy distinta al escenario que nosotros estamos describiendo, Rodrigo, ¿no? Así es, efectivamente, la reforma aprobada, la reforma de pensiones, considera el reemplazo del actual sistema de multifondos por un sistema de fondos generacionales. Las personas van a perder el derecho actual de elegir el multifondo y ya van a delegar de alguna manera en las administradoras la decisión de inversión, digamos, de sus ahorros. En el fondo, una persona entra a un fondo y ese fondo, mientras esta persona es joven, tiene un portafolio que es más riesgoso, se parece más a un fondo A. Y en la medida que la persona envejece, pasan los años, ese mismo fondo va cambiando su composición y va transformándose automáticamente en un fondo más conservador. Por lo tanto, en un horizonte de mediano plazo, va a ser el sistema que va a estar detrás de este sistema de pensiones en Chile y por lo tanto las personas ya no van a elegir entre los multifondos Claro. que hoy día tienen. Uno va a ser asignado, de acuerdo a lo que tú dices, de acuerdo a la edad, automáticamente, según su edad, en el fondo más riesgoso o más conservador. ¿Te gusta a ti esa salida? Porque esto tiene mucho que ver con
lo que ocurría con Felices Forrados, con la idea de que mucha gente estaba a veces en fondo de cabros jóvenes en el fondo por ejemplo. Eh, ¿Te parece bien esta salida en la reforma previsional? Nosotros entendemos de que la propuesta de fondos generacionales que se aprobó generó bastante consenso transversal. Nosotros igualmente planteamos algunos reparos al respecto, en el sentido de que, claro, entendemos de que el sistema actual de multifondos tuvo detractores porque en realidad se prestó para el mal uso. En la medida de que durante algún tiempo existieron estos terceros que hacían recomendaciones y hacían a las personas cambiarse de fondo de un extremo a otro, intentando generar ganancias de corto plazo o arrancar de pérdidas, pero que después la evidencia demostró de que en general fueron malas recomendaciones. Fueron malas recomendaciones para las personas y fueron malas recomendaciones para el sistema porque fueron tal la magnitud de los traspasos que se hicieron que generaron efectos en los precios de los activos y Claro. por lo tanto obligó al regulador, a la Superintendencia de Pensiones y al Banco Central a sugerir cambiarlos, o sea, a Claro. establecer ciertos requisitos súper estrictos que finalmente hicieron de que estos terceros dejaran de De existir y funcionar, claro. afortunadamente hoy no existen. Ujú. Sin embargo, nos parece de que el reemplazo del sistema de multifondos por un sistema de fondos generacionales limita la libertad de elegir de las personas y esa es la componente que a nosotros no nos gusta, en el sentido de que igualmente nos parece legítimo en el ejercicio de la libertad de elección respecto de los propios ahorros de las personas, el poder moverse en el margen respecto de ir a un fondo más riesgoso por más tiempo o ir a un fondo conservador anticipadamente. Yo, por ejemplo, tú acabas de decir, Roberto, tú estás en el fondo En el A, no fondo sé A, cuántos años tienes, pero es 51 probable que ya años. estés un poquito pasado, arriesgado, Debiera ¿ah? estar en el fondo C, pero estoy en el fondo A. Nunca ¿Te me he fijas? movido Lo del cual me fondo A. parece, y me parece legítimo que tú tomes esa opción. Sin embargo, en el modelo de fondo No voy a generacional, poder probablemente hacerlo. tú no vas a estar en un fondo generacional que va a ser un fondo C a esta altura, o con un portafolio más bien similar a un fondo C. Entonces, esa libertad que hoy día tú tienes de permanecer en La el voy a fondo A ya perder. no la vas a tener. Sí. ¿Te fijas? Entonces, creemos de que los elementos criticables del sistema de multifondos bien podían corregirse sin hacer un cambio estructural del sistema. Era tan simple como decir, por ejemplo, limitemos el cambio de multifondos una vez al año como máximo, Claro. por ejemplo, o decir, no es posible cambiarse a un fondo que no sea un fondo adyacente, es De decir, al lado, evitar del A al B, falsarse. del B al C, qué sé yo. Sí. Yo Y, comparto y plenamente listo, contigo, digamos, ¿ah? y no era, Sí, y con eso era suficiente y sin tener que cambiar todo esto, porque va a significar un alto costo, ¿ah? Digámoslo así también desde el punto de vista de la porque son 10 configuración de un nuevo fondos. sistema. Son 10 fondos los que van a tener que administrar. Yo comparto contigo Así también es. que se pierde mucha libertad, pero debo reconocer que conozco a mucha gente que estaba muy complicada con esto, que no se maneja en temas financieros, que en Chile la educación, lamentablemente la educación económica, financiera es muy baja. Nosotros tratamos de hacer acá, otra gente también hace su esfuerzo, ustedes también en CIEDE hacen lo propio, pero la gente, mucha gente sufría mucho con y necesitaba que alguien los guiara. Y la FP, tal como estaba, poco les podía decir, oiga, usted tiene que estar en tal fondo, qué sé yo. Y de alguna forma Felices Forrado, para bien o para mal, vino a llenar ese vacío que estaba. O sea, yo no estoy de acuerdo con ellos, pero llenaron ese vacío y la gente se sentía, chuta, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, realmente es una situación complicada, pero efectivamente yo estoy muy de acuerdo contigo que se va a perder la libertad y probablemente el remedio fue mucho más duro que la enfermedad. Yo estoy más de acuerdo con las salidas que planteas tú. Bueno, esto va, eso sí, escalonado, me parece que el próximo año empieza a regir. Una pregunta, entiendo eso sí que el APB y la cuenta 2 ahí uno sí va a poder elegir el fondo generacional en el cual uno quiera tener esa inversión que es paralela a la obligatoria, ¿no? No lo tengo tan claro. Lo que sí Ujú. entiendo de que el diseño completo del sistema de fondos generacionales va a requerir bastante estudio, análisis, y lamentablemente creo yo que no va a tener el contrafactual, ¿ah? Que hubiese sido interesante también tenerlo, porque Sí, nosotros también en algún momento planteamos, oye, bueno, tengamos entonces, además del sistema de multifondos, un sistema de fondo generacional, y hagámoslos correr.
¿ah? Y eso Ah, sí es claro, interesante sí. porque ese le hubiese dado entonces al sistema o a las personas que tú dices que estaban complicadas, entonces la posibilidad de descomplicarse. Sí, Y entonces haber tenido un sistema es multifondo y un verdad. sistema de fondo generacional y veamos quién gana, porque también hay una apuesta, una promesa que me parece que es bastante delicada también, que Que es dice que que esto va a el tener mejor mecanismo de rentabilidad. fondos generacionales permitiría obtener mayores rentabilidades en el largo plazo, Mm, producto de que sería también más viable estable. apostar por carteras con mayores horizontes de inversión. Sí. Pero la verdad es que no lo sabemos, y tampoco sabemos que no puede que existan generaciones completas que, llegado a la edad de jubilación, su fondo generacional completo esté enfrentado a una crisis económica global donde la renta fija se afecte y por lo tanto conlleve rentabilidades negativas, como también vimos que ocurrió para los fondos más conservadores en la pospandemia. Sí. Bueno, ha sido bien interesante la conversación con esta buena noticia, los fondos de pensiones de nosotros, los trabajadores en abril, todos con ganancias, todos, 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 A, B, C, D y E, todos con ganancias, pese a las grandes turbulencias económicas que hay en el mundo. En el mes de mayo no sabemos, no tenemos la bola de cristal, esperemos que también siga estos números positivos, porque así entonces nuestros ahorros están creciendo. Y le quiero agradecer a Rodrigo Gutiérrez, gerente general de la consultora Ciedes, que hace una serie de estudios respecto del mundo previsional, de haber conversado y haber aterrizado estos números con nosotros. Gracias, Rodrigo, por estar con peras y manzanas explicando. Gracias, Roberto, que esté muy bien. Igualmente, buena jornada. Llegamos hasta el final del programa. Espero que les haya interesado. Esto ha sido Con Peras y Manzanas. Soy Roberto Sá. Que estén muy bien.